Bueno, muy buenos días. Hoy nos encontramos nuevamente muy bien acompañados con quien ya en su momento hicimos un episodio del podcast, que es Alicia Chanca. En su momento hemos hablado de las generaciones en las empresas, que está muy chulo, por cierto, ese episodio se los voy a dejar ahí cerquita por si lo quieren volver a ver o no lo han visto antes, que tiene una información bastante potente. Pero hoy la he vuelto a invitar porque tiene un tema bastante interesante para los líderes, para el liderazgo, que es el liderazgo saludable en las organizaciones. Creo que es algo, en un liderazgo saludable es lo que hoy en día exigen las empresas, las personas, ¿no? Que al final cuidarnos, el poder conocernos y todo esto, y es algo de lo que ella nos va a hablar. Y bueno, yo no quiero perder más tiempo, quiero darle las gracias, la bienvenida por nuevamente estar aquí con nosotros y quiero darle pues el paso para que ella se vuelva a presentar y ya pueda arrancar con todo esto que creo que promete mucho. Bienvenida. Muchísimas gracias, Diani. Muchísimas gracias por acogerme otra vez en vuestra plataforma para poder intentar llevar algo de luz a las organizaciones y que los entornos de trabajo sean más comprometidos con el bienestar de los empleados. Bueno, pues yo soy Alicia, ya he colaborado con Diani y con Smart en alguna otra ocasión y bueno, yo me dedico a bienestar y salud en las organizaciones dentro de la empresa El Corte Inglés. Soy enfermera del trabajo, soy psicóloga del trabajo y las organizaciones, técnico de prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades y bueno, poco más de mi currículum. Bueno, nada, podemos empezar preguntando qué es, qué es el liderazgo saludable. O sea, porque, bueno, mucho se habla de liderazgo, de cómo ser un buen líder, de qué debe ser un buen líder, pero esto, ¿qué es realmente el liderazgo saludable? Pues el liderazgo, en definitiva, es la capacidad de una persona para poder guiar, para poder motivar y para poder influir positivamente en un grupo de personas, de sus colaboradores, a los que llamamos normalmente, para un objetivo común, que es el objetivo organizacional. Llámese producción de dispositivos móviles en una empresa de automotores o en un comercio. Es la capacidad que tiene que tener una persona para, sobre todo, guiar y para llevar a las personas a su mejor versión. Esto sería la definición de liderazgo saludable. Existen un montón de tipos de liderazgo, desde hace muchísimos años se estudia sobre esto y no todos los liderazgos ejercen esa motivación o esa capacidad para que la persona llegue a ser su mejor versión. No todos los liderazgos. No todos los liderazgos. A No todos ver, los liderazgos porque no todas las personas son iguales. correcto. A ver, un liderazgo tiene que ser cercano, tiene que ser empático. Las características de un líder yo creo que todos las conocemos. Es verdad que en la evolución de los tiempos se ha cambiado mucho y lo que antes funcionaba, que era un liderazgo autocrático, el jefe manda, toma las decisiones, ahora mismo en los tiempos que corren eso no funciona. O no funciona al menos para la mayoría de las personas. A lo mejor alguna persona sí se encuentra a gusto con esa forma de liderar, pues porque su personalidad hace que, oye, a mí me mandan, yo ejecuto. Pero en general, en términos generales, la actualidad no demanda líderes autocráticos. Claro, es que esto que tú dices es muy bueno porque lo que vamos a hablar hoy es teoría, ¿no? O sea, y se habla mucho de teoría, de lo que es un buen líder, la definición que tú has dicho que es excelente. Pero estos tipos de liderazgo también va en cómo te vistes, ¿no? En cómo te vistes en el sentido de cómo aplicas tú esas técnicas. A veces a lo mejor sientes que la estás aplicando, a veces no. O sea, quiero decir que a veces la práctica es diferente a cómo se hace esto y por eso es que creo que no hay una sola forma de liderar. Y es lo que tú dices, hay veces que logras el objetivo teniendo el cargo que tengas, ¿no? Como líder, como CEO, como manager, como lo que sea. A veces puedes llegar a tu equipo de una manera, de otra, o no llegar. Y Eso es. esto es un tema bastante interesante porque ahí es donde va.
este encontronazo de la teoría dice una cosa, pero luego La nos práctica dice tenemos otra, que... efectivamente. Sí. Es verdad que todavía en este país nos faltan muchas formaciones para líderes. Se ha empleado siempre un tipo de liderazgo que pues, era el autocrático, es decir, el líder era el que tomaba las decisiones, los demás ejecutaban. Luego se pasó un poco al liderazgo democrático, las decisiones se podían tomar un poco en conjunto, pero al final el líder siempre tenía la última palabra. Y ahora se estilan otros tipos de liderazgo. Liderazgo por valores, el liderazgo transformacional, que hablaremos más profundamente de estos, que ahora mismo es lo que las organizaciones demandan. Hay un liderazgo que es servicial. Yo estoy al servicio de mis colaboradores. Yo les sirvo. Es decir, ellos, el objetivo que van a conseguir va a ser a través del líder. El líder no es la cabeza, el líder es uno más del grupo y además hace una función de servicio. Apoya a su equipo y les es útil. Hay un montón de estilos de liderazgo, pero es verdad que hay un montón de personas diferentes y hay un montón de situaciones diferentes en las empresas. Hay veces que en las empresas, por una situación de crisis, por una situación de urgencia, por una situación de una toma de decisión rápida, sí que se tiene que ejercer el liderazgo autocrático y que una persona decida lo que se tiene que hacer en una situación concreta o con ciertas personas en concreto. Por eso se habla mucho también del liderazgo cambiante, del liderazgo que se adapta a las personas y a las situaciones. Todavía falta bastante formación en estos tipos de liderazgo, en cómo se puede liderar bien en una empresa. Y esto ocurre porque en España, en las empresas, en las organizaciones, es muy normal que el líder sea un trabajador que ha estado haciendo un trabajo X, el que sea. Como era muy bueno en su trabajo, se le ha dado una promoción. Se le da una promoción, se le pone de jefe en un departamento, en una empresa y no tiene la formación suficiente, porque a lo mejor era buenísimo desempeñando su trabajo, o sea, como profesional excelente, pero que seas muy buen profesional en tu campo no significa que puedas liderar personas, que tengas esa habilidad para gestionar personas. No es lo mismo gestionar papeles que gestionar personas, no tiene nada que ver. Entonces, nos falta esa formación y la gente normalmente lidera como ha visto liderar. Y esto viene de años pues eso, de jefes que lideraban con el yo mando, tú obedeces. Que me estás haciendo acordar a un episodio que tenemos también hace poco con Manu Fosela, que tiene un libro que se llama Liderazgo Afectivo. Y él dice que esto no fue de un tema de bibliografía ni nada, sino que lo que él quiere no es una guía, ¿no? Sino que es una manera donde él expone cómo ha sido su evolución profesional a través de este tipo de cosas y cómo él ha aprovechado todas estas oportunidades para hoy en día liderar. Es muy chulo y claro, hicimos el guiño al tema de la mochila de vida, ¿vale? Profesional, porque es exactamente como tú dices. O sea, si yo he visto que han liderado de esta forma, de forma autocrática conmigo, de forma tal, a lo mejor eso es lo que yo voy a Eso es hacer. lo que voy a manifestar. También es verdad que te puedes poner en el otro lado opuesto. Conmigo han actuado de una manera, como no me gustaba, me voy a ir al otro lado. Es decir, a lo mejor me voy a un liderazgo laissez-faire, que es confío en todos los empleados, todos son autosuficientes, no son independientes y tienen mi confianza absoluta y les dejo que actúen de la manera que ellos quieran. Y eso para algunos empleados también es muy beneficioso, pero a lo mejor para otros no, porque otros necesitan una guía, necesitan que les digan, necesitan que les, pues mostrar un poco. Yo creo que los extremos son malos. O sea, ni el yo decido todo, ni el dejo al empleado que haga lo que quiera. Yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, Diani, esto yo siempre lo llevo al campo de las maternidades, paternidades. Si tú a tu hijo le tienes normas estrictas, no le dejas salir de ningún sitio, tiene que comer a una hora concreta, hacer todo con un orden estricto, es igual de malo que si tú le dejas hacer absolutamente todo lo que le dé la gana. Yo creo que los términos medios, es decir, no puedo dejar a mis colaboradores
sin decisión, pero tampoco puedo no tenerla yo como líder. ¿Y qué consideras tú que sería, porque esto es que vamos a lo mismo, ¿no? O sea, vamos en la misma cadena de, bueno, así me han liderado a mí, así me han enseñado a hacerlo. Yo repito esto, que también creo que hay un nivel de conciencia al respecto o no, ¿no? Es decir, a lo mejor has tenido una mala experiencia con algún tipo de liderazgo y sin querer lo repites, ¿vale? Y estás haciendo ese daño sin querer a otra persona por no hacerlo consciente. Que esto es un poco, valga la publicidad, lo que queremos hacer en el programa de Esencia Líder, ¿no? O sea, que realmente reconozcas ese sistema por donde estás liderando para ver por dónde podemos volver a definirlo, porque a lo mejor ya no te es útil o nunca te ha sido útil y lo que necesitas es un refresh, ¿no? Una manera... Eso es, pero en esto también tiene mucho que ver las organizaciones y depende de la cultura organizacional, porque si en una cultura organizacional se estila el miedo, yo jamás le voy a decir a mi líder, a mi superior, que está haciendo algo mal, por miedo a las represalias. Si la cultura de la organización, es verdad que ahora mismo se está estudiando mucho y se está poniendo mucho foco en esto para que todo el mundo intente estar bien en sus entornos de trabajo, que es fantástico. Pero si es una cultura participativa, si es una cultura de confianza, si es una cultura de coherencia, que es muy importante. O sea, que yo tenga una coherencia con lo que hago y con lo que digo como líder y como empresa, va a ser fundamental para que mis colaboradores estén bien, para que las personas que trabajan en la empresa estén bien. Si yo digo, no quiero que desconexión digital como líder, desconexión digital de mis colaboradores. A las 6 de la tarde que se cierra la empresa y se va todo el mundo para casa, yo no quiero que nadie vea ni el correo electrónico, ni responda a WhatsApp, ni responda a ningún tipo de comunicación de la empresa. Pero soy el primero que a las 8 de la tarde tengo una urgencia y mando un correo, pues no es coherente mi discurso con lo que hago. Y eso pues genera estrés. O sea, la incoherencia genera estrés. Si yo le estoy diciendo a mis colaboradores y mis colaboradores ven que a las 8 y pico de la tarde yo les estoy mandando un correo electrónico de lo que sea, que a lo mejor ni siquiera es urgente, a lo mejor es para la mañana siguiente, pero ya lo estoy mandando, pues ahí se crea una incoherencia, con lo cual no es buena. Entonces, la cultura del miedo no deja que la gente se exprese. Si hay de base en la organización una cultura de bienestar real, de coherencia, de comunicación, de cordial, de confianza, va a ser mucho más fácil eliminar los estilos de liderazgo que no acompañen a esa cultura organizacional. Ya por ponerlo un poquito más en listas, ¿cuáles son los que, vamos a decir, ¿no? Los que sí funcionan o los que más recomiendas y los que menos recomiendas de estilos de liderazgo en la organización? Bueno, teniendo en cuenta lo que decía antes de que cada persona es diferente y que a lo mejor no todas las personas necesitamos lo mismo, evidentemente el autocrático no suele funcionar. A la gente en general, a la gente desde que somos bien pequeñitos no nos gusta que nos manden, no nos gusta. O sea, esto es por ser humanos. No Bueno, nos y de gusta. hecho lo hablamos en el podcast pasado, ¿eh? No, en general no nos gusta que nos den una orden de haz esto. Nos gusta que nos pidan las cosas por favor, que es otra manera. Es, por favor, ¿podrías hacer esto? Pero esto les pasa a los niños. O sea, a los niños les dices, recoge el plato y te hacen bastante menos caso que si le dices, por favor, ¿puedes llevar el plato a la cocina? Pero esto es, o sea, es así, es porque somos humanos y no nos gusta que nos den órdenes. El autocrático, evidentemente, es el que menos funciona porque es orden tras orden, tras orden, tras orden. Que no digo que en algún momento puntual no pueda funcionar, pero no funciona. El democrático se decide todo, bueno, puede estar un poquito mejor. El transaccional, que es un liderazgo que es, tú haces una cosa y yo te devuelvo una gratificación, o al revés, funciona en premio-castigo. Tampoco solemos movernos por eso, por premios o castigos. Igual nos movemos más por premios, pero tampoco es un liderazgo saludable. El transformacional, Diani, el transformacional es un liderazgo que inspira, motiva, genera confianza,
genera cambios positivos en los equipos. Es un liderazgo muy positivo, pues fomenta la creatividad, el compromiso de los colaboradores, su desarrollo personal. Es un liderazgo donde todos confiamos en todos, el líder en los colaboradores entre ellos y con su líder, y es una figura a seguir, es un ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con la coherencia que comentaba antes. O sea, para mí una persona ejemplo es una persona que es coherente con lo que dice y con lo que hace. Claro. Y que yo quiera seguir a alguien porque quiera seguirlo, no por obligación, es muy importante. Yo quiero tener confianza, yo quiero tener un respaldo. Yo quiero, como colaborador, no quiero tener miedo a no desempeñar mi trabajo bien y que haya un castigo, o que haga algo mal y me echen la bronca. Entonces, el transformacional funciona muy bien. El adaptativo. Hay un tipo de liderazgo que es el adaptativo, que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las personas, yo me voy adaptando a... ¿Hay una situación de crisis? Pues a lo mejor tengo que ejercer un tipo de liderazgo. ¿Hay una situación un poco más laxa, un poco más flexible? Pues a lo mejor tengo que ejercer otro tipo de liderazgo. Tengo un colaborador que a lo mejor es más indeciso, le cuesta tomar decisiones, tiene más miedo, vergüenza, no se siente seguro, pues a lo mejor tengo que ejercer un tipo de liderazgo, pues a lo mejor un poco más autocrático, o a lo mejor un poco más premiar, sobre todo la motivación extrínseca, que luego una vez que se recurre a la motivación extrínseca varias veces, pues a lo mejor luego hago que el mismo tenga otro tipo de motivación que no es un premio o una palmadita a la espalda o sea, una gratificación a lo que está haciendo. Pero a lo mejor tengo otro tipo de situación donde puedo ser más flexible, donde puedo ejercer un liderazgo, como te decía antes, laissez-faire, que es, bueno, pues los dejo decidir porque veo que la cosa va bien, veo que hay confianza entre todos y que tomen sus propias decisiones y delego completamente en ellos y le doy libertad al equipo. Es otro de los liderazgos que a mí me gusta mucho, el adaptativo, el cambiante, el que puedas cambiar dependiendo de la situación que Sí, tengas o de las porque personas que los dos tengas. primeros que menos recomiendas, que serían el autocrático y el democrático, es lo que tú dices, ¿no? Los dos extremos, y se entiende perfectamente, ¿no? O sea, uno lo que hace es así, claro y sencillo, mandar, ya está, ¿vale? Decir, esto se hace porque sí, porque sí, porque sí. Lo que tú has dicho, el ejemplo de los niños, es que ya con el niño porque yo lo digo ya no funciona. Y hoy en día en las empresas tampoco funciona el porque yo lo digo. No, es que Es que ya no funciona, porque es que ya no claro, hay... no, es que esto viene de tiempo. Esto hace 40 años al niño le decías, porque lo digo yo, que soy tu padre, y esto ya no. O sea, antes funcionaba, pero antes funcionaba el liderazgo autocrático. Sí, Funcionaba sí. porque la gente estaba, o sea, era esa figura, el líder es el que manda. Y por organigrama y por situación en la organización, a mí no me gusta, nunca me ha gustado esto, él está por encima de mí. A mí esto es que me ha chirriado siempre. Él está por encima de mí, pero bueno, él está por encima de mí. Y esto hace 25 años era lo habitual. O sea, el jefe está por encima de mí. Y Claro. entonces Y se hace le el debo, líder, punto, ya está. es la autoridad y le debo, más que respeto, yo creo que era un poco de miedo. Porque Ya, sí. respeto, tú puedes tener una persona, respeto y no, y sí, tiene una posición diferente en el organigrama empresarial que tú, pero no por eso le tienes que tener miedo. Y las cosas se Efectivamente. dialogan. Y yo creo que ahora estamos en una cultura de comunicación, de respeto, de confianza, que es lo que funciona. Estamos ahora mismo, estamos en un momento laboral donde mayor rotación hay de trabajadores, de personas trabajadoras, donde mayor rotación hay en las organizaciones. No hay ese nexo de unión, ese querer quedarse en una organización, ese engagement en las organizaciones, y muchas de las veces es por el liderazgo. Estamos en el momento también a nivel laboral donde mayor asentismo hay en las empresas. O
sea, el nivel de absentismo, ya sea por motivos de salud o el absentismo por otros motivos, está desbordado. Y muchas de las cosas también es por problemas de liderazgo. Entonces, es muy importante. De hecho, esta mañana leí un artículo así sin proponérmelo, que decía textualmente, no me lo he terminado de leer, pero decía textualmente, que el líder ejercía más influencia en tu salud mental que tu terapeuta. Y no he ahondado en el artículo, pero ya te digo, me ha saltado esta mañana, pero me parece muy importante. Y es que es verdad que pues eso, la coherencia, la empatía, la asertividad con la que digas las cosas. Ahí es donde yo quería como para poder definir mejor, porque somos personas de definiciones, somos personas de conceptos para poder entender, ¿no? Entonces, claro, es lo que te decía, el autocrático, mandar directamente. El democrático, no, el otro extremo. Bueno, no sé. No, el democrático toman decisiones conjuntas. Es el laissez-faire. Laissez-faire es el que deja todas las decisiones en manos del equipo. Vale, más equipo, vale. El adaptativo va jugando un poco, ¿no? Entre el autocrático, pero no plenamente, sino con la fuerza que se necesite. A lo mejor con un junior, por ejemplo, con un becario, a lo mejor sí que necesita ser un poco más autocrítico, autocrítico transformacional, a lo mejor, o ya cuando lo va soltando, ya un pelín más democrático. O sea, ahí va jugando. Pero, ¿cómo definirías, así como te dije antes, uno es mandar, el otro es dejar, cómo definirías en una sola palabra el transformacional? Porque me parece el mejor, o sea, sé que es el mejor, no es que me parece, sé que es el mejor, pero a veces puede entenderse como muy general. ¿Cómo lo definirías en una palabra, en una, dos palabras? A ver, yo creo que el líder en el transformacional se enfoca, su misión es guiar y llevar al trabajador a su mejor versión. Es decir, es el ejemplo y como decía, el ejemplo real de quiero ser como mi jefe, como mi líder. Es decir, yo tengo una admiración profunda por sus características innatas, porque porque me inspira, porque me motiva, porque yo no sé si esto no solo pasa con los líderes, pasa con las personas. Tú seguro que tienes un amigo o tu pareja o tu padre que te inspira a ser mejor persona. Pues esa es la característica de un líder transformacional, que te inspire, que te haga querer ser como él, que sea tu modelo a seguir. Y esto, pues para eso hay unas características del líder, unas competencias clave, que es con una comunicación asertiva, que tenga inteligencia emocional, que sea empático, que tenga una visión estratégica de las circunstancias, que sea capaz de tomar decisiones en situación de crisis, que se adapte. La adaptabilidad a los cambios es muy importante. Estas son una serie de características que tiene que tener el líder y que sobre todo tiene el líder transformacional. Sí, has hablado además de una característica antes que es que, y bueno, con el tema del artículo lo has dicho otra vez, ¿no? Que él aporta mucho a tu desarrollo personal. Él te ayuda a crecer, o sea, sin tener que ser terapeuta, sin tener que ser un psicólogo o un coach o lo que sea, por el comportamiento que tiene, pues es lo que tú has dicho, ¿no? Has hablado de amigos, parejas, padres, familiares, personas, artistas, da igual, pero que hay personas que sin quererlo, ¿vale? O sea, porque yo hablo, por ejemplo, como madre, ¿no? O sea, sí es verdad, yo quiero que mi hijo, sí, que darle lo mejor de mí a mi hijo, pero bueno, luego que él decida, ¿no? Pero a lo mejor él dirá, me pasa a mí, esto me encanta de mi padre, esto me encanta de mi madre, esto, ¿no? Y lo vas adaptando a ti, pero al final no soy responsable de ese tipo de cosas. Y yo creo que es como todo muy genuino. Según lo que estoy entendiendo, es el día transformacional. Sí. Está chulo la lista, ¿no? Empático, respeto, comunicación, tal. Pero, ¿y en mí qué hay? O sea, el líder, en mí como líder, sé que tengo esta checklist, sé que tengo que tener esto para hacer un líder transformacional, pero es que me lo tengo que aprender o cómo hago. Y ahí es donde va como que ese clic, ¿no? Bueno, es verdad que
cosas que son innatas y Sí, que es verdad que hay personas que son líderes innatos. De hecho, en las organizaciones suele haber dos tipos de líderes. El líder formal, que es el que se elige y el que está en el organigrama, y el líder informal, que es el que las personas, por sus características, por sus competencias, eligen. Y en las organizaciones siempre hay estos dos tipos de líderes. El líder que sí que pone, que la empresa nombra a Fernando Pérez de líder y el que la gente sigue pues por eso, porque les inspira. Siempre hay personas que tienen más luz que otras. Esto es así. sí. O sea, pero Entonces, claro, es que el liderazgo la al final buena es que tú dices, noticia, ay, claro, perdón, que la buena dices, noticia es que se aprende también. Estas sí, características claro, se aprenden. Es claro, decir, a mí me ponen de líder, yo no he gestionado nunca personas y me ponen de líder en una organización y tengo que gestionar a mis colaboradores y también ver un poco más allá de ellos. Es decir, ellos son la misma persona trabajando que en su casa. A lo mejor tengo personas que tienen dificultades en su casa. A lo mejor tengo personas que tienen un problema, una problemática familiar, una problemática personal, que están en un proceso de divorcio, que tienen un familiar enfermo. Y eso es la mochila que tú decías. O sea, con esa mochila vienen a trabajar todos los días. Yo tengo que tener pues un poquito de empatía con esas personas y intentar facilitarle todo lo que pueda su vida laboral como líder. Y esto se aprende también, se aprende. Hay cursos de liderazgo, hay una serie de técnicas. Coaching está muy de moda también, quiero decir, hay técnicas donde se aprende a hacer estas cosas, a liderar y a gestionar personas, que es difícil. Sobre todo sí. porque cada una somos muy variadas, cada una somos diferentes. Sí, definitivamente fuera del podcast, ella me habló del adaptativo y la verdad es que me pareció súper interesante por esto, porque realmente creo que es lo ideal, ¿sabes? O sea, como base, la parte transformacional tiene que estar y a veces hay que tirar de uno de otro, pero al final es adaptarte a la realidad de una persona, o sea, una persona que, lo que tú has dicho, ¿no? Un ejemplo, está en un proceso de divorcio. Hombre, sabemos que la parte personal a veces pesa más que la parte profesional, y, o sea, porque hay un mayor impacto en una parte que en otra. Hombre, hay que tener algún tipo de gesto, de cuidado, de apoyo, de alguna manera. Sabes que por naturaleza esa persona posiblemente no vaya a tener el mismo nivel de productividad que pueda tener antes. Y o sea, ahí es donde tú dices, ¿no? El tema de cómo te puedo ayudar, el ser Eso. empático, sí, bueno, un poco este tipo de cosas y me parece súper Sí, interesante. vamos a intentar pasar esta crisis personal en un momento dado y evidentemente lo que tú dices, baja la productividad, hay pues una desmotivación probablemente de la persona, que hay una serie de cambios por unas circunstancias vitales que le están ocurriendo que no le dejan evolucionar. Vamos a intentar que pase los 2, 3 meses que necesitemos para readaptarse, para reajustarse, para ofrecerle ayuda y Así. para que luego sea todo lo productivo que ha sido antes. Entonces, es una manera de manejar las organizaciones para que, o sea, esto tiene beneficios, un liderazgo saludable, que es el título del podcast que decías tú, y muy bien dicho, tiene, pues eso, muchísimos beneficios, no solo para la persona, no hay un impacto positivo no solo para las personas que están más motivados, tienen más compromiso, pues el desarrollo personal del que hablábamos se ve incrementado, pues eso, hay un bienestar emocional, me empodero porque creo que soy válida y eficaz y me siento capaz. Hay beneficios para la organización, de momento, pues eso, mayor productividad, mayor retención. No me gusta hablar de retención, me gusta hablar de fidelización del talento, porque retener parece que lo estoy reteniendo contra su voluntad. Bueno, pues fidelizamos el talento, no hay tanta rotación de personal, hay una mejora del clima laboral, se puede traducir en una verdadera cultura de bienestar en la organización, hay más adaptabilidad al cambio, las organizaciones funcionan muchísimo mejor, son más saludables porque las organizaciones las formamos personas.
Esto es así. Entonces, si las personas están bien, la organización va a estar sana. Y luego también se introducen beneficios para la sociedad. Pues hay una reducción del absentismo laboral por motivos de salud, con lo cual el sistema público de salud puede recaudar un poco más de recursos para pues, las posibles jubilaciones, para el sistema va mejor, la sociedad va mejor, hay organizaciones más éticas, más saludables. O sea, todos son beneficios para un buen liderazgo. Por eso tendríamos que tener todos una visión estratégica puesta en esto, todas las organizaciones. Y fíjate que bueno, un poco lo que siempre digo, ¿no? Que no son cambios tan grandes, o sea, que al final es un tema de escuchar, es un tema de respetar, es un tema de observar, son pequeñas cosas que, claro, que si no se han hecho durante muchísimo tiempo, como dices tú, ¿no? Una empresa a lo mejor que tiene 40 años, que todavía tiene este tipo de visión, y no sé, una startup nueva de hoy que tiene otro tipo de cosas, el que salga de una no va a tener un poco lo que le decía a una amiga estos días, ¿no? O sea, ella salió ahora mismo de una empresa bastante mal, y le digo, yo te apuesto que tú no recomendarías esa empresa para trabajar. Me dicen, ni a mi peor enemigo. Claro. Entonces luego le claro. ofrecieron un trabajo donde sí salió bien y claro, y yo voy a recomendar lo que yo sé que puede ir bien y más a las personas que quiero. O sea, al final, que también va por ahí, ¿no? O sea, que una persona sana, una organización sana, mayores beneficios económicos, mayor salud, una mayor... Pero es que y también... luego lo que tú comentas, Diani, tenemos que adaptarnos, porque es verdad que a lo mejor esto sí funciona en una organización con gente de 55, 60 años que ha trabajado así siempre, pero si lo hilamos al otro podcast de las generaciones, las nuevas generaciones no quieren esto y además no toleran esto y además no toleran que se les pise, que se les diga, que se les ordene, no, porque no lo toleran, o sea, no tienen esa cultura de esa tolerancia a me mandan o me hostigan a que vaya más rápido o me presionan por objetivos. No, las nuevas generaciones no van así. Entonces, o cambiamos o las organizaciones se quedan sin personas trabajadoras. Y luego, importantísimo, me parece maravilloso y no lo he dicho yo, lo que has dicho, escucha. Si quieres saber lo que quiere alguien, escucha. O sea, me parece fundamental, maravilloso, Diana, lo de escuchar. O sea, escuchar es algo que tendríamos que hacer todos. Yo tengo un amigo que siempre dice que tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos, que por eso tenemos 2 oídos y solo una boca. Y yo creo que todo no lo hacemos esto. Sí, lo hacemos. La escucha, el principio de la escucha activa es escuchar sin pensar en la respuesta, ¿sabes? El escuchar, solo escuchar. No juzgar, no pensar en qué te voy a responder, no. O sea, por ejemplo, hoy me encuentro fatal. A lo mejor yo te digo, ¿te has tomado algo? ¿Desde cuándo estás así? ¿Sabes? Es como que hoy me encuentro fatal. Wow. Bueno, cuando no te digo yo me encuentro peor. Claro, ay, pues yo Claro. tengo un día. Claro, no, pero es este tipo de cosas. Es el simplemente escuchar sin pensar en la respuesta para poder ver un poco más allá. Porque si yo centro mi mente en, me está diciendo que se siente mal, pero ¿por qué? Pero bueno, yo estoy peor que, ya me estoy yendo del objetivo. En cambio, si yo me centro en escuchar y en observar a la persona, cómo está a nivel no verbal, PNL toda la vida, ya puedo llegar más allá. Y por eso es que digo, son pequeñas acciones que dan grandes resultados. Que no cuestan mucho. Pero el tema está en que en nuestro software, ¿no? Nuestro hardware, tenemos que implementarlo, o sea, el poder también escucharnos a nosotros, el poder entendernos a nosotros, porque si no, si lo vemos por teoría, es que se queda como muy base, se queda en la base, se queda esto yo lo aprendí en un curso, y no en algo dentro, en algo interno, ¿sabes? Lo tienes que integrar, sí. Lo tienes que integrar, porque si no es que es se queda ahí como en el aire, venga, vamos a utilizar esto que aprendí aquí, pero realmente que es un poco lo que a veces pasa en ciertos cursos de cualquier cosa. Hay que implementar. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología, nos aplicaban muchas técnicas, nos hacían que las viviéramos.
Da igual. Entonces, claro, ya yo como psicóloga, ya yo podía entender, oye, mira, yo sé que este proceso puede ser difícil, esta técnica a mí me la ha aplicado, además que yo soy muy de ir a mi terapeuta, a mi psicólogo, me gusta mucho el tema de mi higiene mental, todo aquello. Y ya yo te puedo hablar de técnicas que me han funcionado y sé que hay otras que no le funcionan porque tienen una mentalidad diferente y me puedo adaptar de esta manera. Pero si no lo vives, y no necesariamente tienes que vivir una crisis para poder entenderlo, pero sí la empatía para poder hacer este tipo de jugadas de las que estamos hablando. Las jugadas sanas pro a las personas. Así que, bueno, Eso es. ha estado súper bueno esto, me ha encantado. Tengo ganas de hablar 4 horas más de este tema porque creo que cada tipo de liderazgo tiene lo suyo y como lo hemos dicho, no es que a lo mejor, sí, unos son menos recomendables y otros más recomendables, pero como tú has dicho, a veces se necesita un poquito de cada uno y coger lo mejor de cada uno de estos para poder integrarlo según la persona, ni siquiera según el equipo, según la persona que se te presente, que al final los Eso equipos están es. compuestos por personas. De Eso momento, es. todavía los equipos son personas, no nos gana la IA, y hasta que eso no pase, eh, Que no lo descarto yo. que no descarto, pero cuidado, cuidado, que tampoco se van a dejar pisotear, cuidado. No, no, no creo. Hay cosas que todavía no puede hacer la IA. No, no, total, total, Está muy eso sí, bien, ¿eh? Está fenomenal. estoy de acuerdo. El factor humano, de momento, creo que sigue siendo nuestro valor agregado. Bueno, pues nada, Alicia, un placer, como siempre, hablar contigo. Realmente es un contenido muy profundo, lo que hablamos siempre, muy profundo, pero creo que bastante masticado para que todos los podamos entender, que todos los podamos aplicar. Este espacio está dedicado pues a los líderes ya de una manera más interna de cómo poder hacerlo, de cómo poder ser mejor persona. Y con mejor persona no me refiero a mejor buena gente, sino mejor persona a nivel de crecimiento, a nivel de que cada día me sienta mejor conmigo misma, conmigo misma. Y creo que estas son técnicas muy buenas porque ya muchas personas se pueden plantear, ¿no? ¿En qué sitio estoy? ¿Desde qué tipo de liderazgo estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué necesita mi equipo? Todo este tipo de cosas creo que llevan mucho a la reflexión. Así que te agradezco muchísimo todo esto que has dicho. Muchísimas gracias a ti, Diani, siempre. Y un placer colaborar, ya sabes. Y sobre todo, Sí, pues eso, que las organizaciones sean mejores, los entornos laborales sean mejores para todos. estamos en ello, claro que sí. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por Igualmente.